Bueno, el día de hoy veremos lo que son planillas de sueldos y salarios. Este documento contable legal, muy importante, que expone en realidad lo que vamos presentando mensualmente en términos de unidades monetarias, referidos a la remuneración, de los beneficios a los trabajadores, también los aportes patronales y los descuentos laborales que están de acuerdo a disposiciones legales. Estas disposiciones legales, por ejemplo, van referidas a lo que es la ley 500, eh, la ley 065, que va al tema de pensiones, la ley 1732, la ley 843 en el tema tributario. Entonces, asimismo, dentro de lo que es la ley, que es muy amplio en realidad el tema de planillas, podemos indicar que existen diferentes planillas, planillas laborales, patronales, tributarias, planillas para el Ministerio de Trabajo, planillas de aguinaldos, primas anuales, planillas de vacaciones, subsidios, incapacidad temporal, planilla de previsión para indemnizaciones, planilla de pago de retroactivos, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esto, los más principales que están regulados por norma, podemos hablar del decreto 181, que es el sistema de administración de bienes y servicios, que esto va a regular cómo ingresan lo que son la contratación de servicios de consultoría en línea y consultoría por producto. Las consultorías en línea tienen su carácter tributario, ¿es verdad? El tema de por producto también tiene su especificidad tributaria y tiene sus planillas correspondientes para generar el pago correspondiente. Asimismo, podemos hablar de lo que es el Estatuto del Funcionario Público, la Ley 2027, que también va regulando el sector público y va describiendo lo que es las planillas para lo que es el personal eventual y lo que es la planilla permanente. ¿Es verdad? Los derechos de la planilla eventual son diferentes a los derechos de la planilla del funcionario que tiene ítem, ¿no es verdad? O permanente. Entonces también podemos ir hablando de otra planilla tal vez más compleja, que es de la Ley General del Trabajo, que donde vamos viendo que en esa planilla los trabajadores tienen más derechos. Por ejemplo, tienen derecho, si es retirado el tema del desahucio, el tema de lo que es la indemnización, los quinquenios, está referido a lo que es las primas, los bonos, las horas extras, dominicales, feriados, que está regulado dentro de esta ley y podemos ver que el contexto de la planilla misma va a ser diferente. ¿Van viendo? Hay una infinidad de planillas. Y la ley general del trabajo va más referida a lo que son el trabajo de las empresas industriales. El recurso más importante dentro de una empresa es el recurso humano. Es el recurso que nosotros como contadores vamos viendo que es el más grande y el más importante y el que tiene es mucha normativa y vamos viendo poco a poco. Dentro de esto, para este curso simplemente vamos a ver tres planillas: la planilla de sueldos y salarios, la de aportes patronales, la planilla impositiva y el respectivo registro contable. Para lo cual vamos familiarizándonos, vamos a ir un pequeño Excel donde podemos ir mostrando lo que es primeramente la planilla con el formato del Ministerio de Trabajo. ¿Van viendo? Dentro de esta planilla, principalmente debemos decir que esta planilla se va presentando al Ministerio de Trabajo cada 15 de cada mes. Se va presentando esto conjuntamente el formulario de declaración jurada, se hace lo que es la planilla de sueldos debidamente firmada, rubricada por las autoridades, y un tercer elemento, se hace un depósito de bolivianos 27 cuando la planilla tiene un valor menor a 100.000 bolivianos, ¿no es verdad? Cuando es mayor a 100.000 bolivianos, se hace un depósito de 53 bolivianos, esto en el Banco Unión. Si vamos viendo, esta es la planilla que tiene, va conjunta, no, aquí está, esta es la planilla del Ministerio de Trabajo, esta de aquí. Viendo, tiene lo que es la parte ante el Ministerio de Trabajo, lo que es el ROE, su número de identificación del NIT, del número del empleador. Entonces, dentro de esto, si van viendo lo más característico, voy a acercarlo. Uno, haber básico. Dos, bono de antigüedad. Tres, bonos de producción. Esta planillita va conjuntamente el instructivo de llenado. También este es el instructivo de llenado para la planilla de sueldos y salarios del Ministerio de Trabajo.
aquí me dice uno haber básico, bono de antigüedad, bono de producción, o sea, por columna me explica qué es lo que tiene que contener la planilla, que es de mucha ayuda para poder interpretarla, ¿no es verdad? Entonces, esto vamos haciendo mensualmente, presentando al Ministerio de Trabajo, pero las empresas normalmente, como es muy larga la planilla, porque a veces no hacemos dominicales y estos, lo adecuamos en cada empresa. Entonces tenemos aquí la planilla tal vez adecuada, que también va trabajando con lo que es la planilla del Ministerio de Trabajo. Adecuamos esta planilla a la necesidad de la empresa. Pero finalmente decimos, las tres planillas tienen las siguientes características. La planilla de sueldos y salarios tiene básicamente los descuentos laborales. La segunda planilla importante es la planilla de aportes patronales, van viendo que es diferente los aportes patronales. Y finalmente el tema impositivo con la planilla tributaria, que vamos presentando y vamos a ir viendo. Pero ahora vamos a lo que es la parte de interpretación. Dentro de esto decimos que dentro de la planilla normalmente tenemos lo que es el número, el cargo y el haber básico. Esas tres informaciones, esas tres columnas de información, el número, por ejemplo, viene de lo que es una escala salarial. Vale decir que dentro de la planilla presupuestaria, la primera autoridad seguramente va a tener el ítem número 1. Y así sucesivamente van a ir bajando, depende de la cantidad de ítems, ¿verdad? También va viendo el tema del cargo, o sea, qué nivel tiene, y vamos viendo lo que es el haber básico, o sea, cuánto vale el puesto de trabajo, de acuerdo a un estudio de la estructura organizacional. Esto en el sector público, tengo aquí un modelo donde podemos ir viendo lo que es la escala salarial. Si van viendo, este es un modelo de escala salarial. Como les decía, tiene lo que es la categoría superior en función a la 2027. Tiene los niveles, les decía, por ejemplo, nivel 1 el gerente, nivel 2 los subgerentes, nivel 3 los directores, jefes de unidad, todo lo demás, y lo que es los cargos que hemos visto bien que está en la planilla, y lo que es el sueldo básico. ¿Van viendo? Y este sueldo básico eh, es importante mencionar de que está en función a lo que vale el puesto, no la persona, el puesto. Normalmente, por ejemplo, si tengo subgerentes, el haber básico seguramente va a ser, en este caso, 14.700. Entonces, todos los subgerentes en la escala salarial tenían que ganar 14.700. También me muestra la frecuencia. De verdad, puedo tener aquí 3 subgerentes y el costo mensual que tiene el subgerente, ¿verdad? Entonces, asimismo, esto de aquí, esta frecuencia, esta escala salarial tiene un documento de respaldo, que es la planilla presupuestaria. Y van viendo, aquí tenemos en detalle todas las mismas columnas, ¿no? Van viendo la fuente, el sueldo por mes, el cargo, el nivel y los números. Van viendo estos numeritos, son los números de ítems de uno que van de manera ascendente. Y esto también se va presentando al Ministerio de Economía y Finanzas mediante una curva salarial. Normalmente nos piden lo que es inversamente proporcional para que los trabajadores o la parte obrera tenga ese incremento más elevado y no así la parte ejecutiva. Entonces, estos elementos se van aprobando con estos documentos se van aprobando a través de una resolución ministerial, biministerial, dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. En el sector privado podemos entender de que estos también tienen que ser aprobados a través de la instancia que corresponda, directorio, resoluciones administrativas, pero esto tiene que estar aprobado. Nosotros como contadores tenemos que tener como base, si se quiere, para poder incorporar el haber básico, un documento de respaldo como es la escala salarial. Otras dos columnas que son importantes dentro de la planilla son la fecha de ingreso y la fecha de lo que es el bono de antigüedad. Porque dentro de lo que es estas dos columnas, de acuerdo a la fecha de ingreso que ha tenido el trabajador, vamos a calcular el bono de antigüedad de acuerdo a norma. Por ejemplo, si yo me voy a mi cálculo del bono, digo,
de acuerdo al artículo 60 del Decreto Supremo 21060 y el Decreto Supremo 23474, establece lo que es la escala, una escala para el bono de antigüedad. Si van viendo, si yo he trabajado dentro de la empresa de 0 a 2 años cumplidos, tengo 0% de porcentaje de bono. Si he trabajado tengo una antigüedad de 2 años desde que la fecha de ingreso a la empresa hasta la fecha de hoy, tengo de 2 a 5 años, tengo 5%. Pero dentro de esto hay que tener muy en cuenta la interpretación, ¿es verdad? Si van viendo, dice de 8 años y un día, o sea, para especificar bien el rango, de 8 años y un día a 11 años cumplidos, o sea, cumplidos, 18%. ¿No es verdad? Es importante esta interpretación porque al momento de al clasificar a los trabajadores, hace mucho este tema de 8 años y un día, ¿es verdad? Para poder interpretar. Asimismo, también es importante interpretar de que la base para poder calcular el, el, el bono de antigüedad es el salario mínimo nacional. Y este salario mínimo nacional está aprobado a través de decretos supremos cada año, normalmente en el mes de mayo, el Día del Trabajador. Entonces, dentro del Día del Trabajador, a veces normalmente en el gobierno, en 2022, por ejemplo, era 2.250, el mínimo nacional. Hoy en día, 2023, está vigente el salario mínimo nacional de 2.362. Entonces, esto es mi base para poder calcular el mínimo nacional. ¿Están viendo? El mínimo nacional. Ahora, dentro de este mínimo nacional, es 2.362, la norma me indica, el decreto supremo, que la base de cálculo son 3 salarios mínimos nacionales para empresas productivas. O sea, voy a calcular, por ejemplo, que que ha cumplido en el rango de 2 a 5 años, le voy a colocar, por ejemplo, 5% le corresponde. Entonces, ¿cómo calculo? Le digo, el mínimo salario minimal es 2.362 por 3 por 5% me da 354,30. Entonces, este sería su bono si trabaja en una empresa productiva. ¿Es verdad? Ahora, el mismo ejemplo. No trabaja en una empresa productiva, trabaja en el sector público. El cálculo sería diferente, ¿no? Si bien es la base el mínimo nacional, pero se calcula sobre un mínimo nacional. El cálculo sería 2.362 por un mínimo nacional por el porcentaje que dice la norma. ¿Cuánto me da? 118. Y lo mismo pasa con las instituciones sin fines de lucro. Es lo mismo que el sector privado, se calcula sobre la base de un mínimo nacional. Una vez entendiendo este cuadrito, simplemente es ahora en la planilla aplicar e interpretar estas dos columnas. Es importante lo que es la fecha de ingreso y lo que es conocer la norma del decreto supremo, los porcentajes, ¿no es verdad? En este caso, en este ejemplo, vamos a ya entrar a los cálculos manuales. Decimos, Roger Chorco, gerente general, ha ingresado el 1 de septiembre de 1998, ¿no es verdad? Entonces, dentro de eso, para poder ver cuánto ha pasado hasta la fecha de hoy, entonces voy a colocar lo que es la fecha actual. Oye, y la fecha actual voy a considerar que tiene, son planillas, voy a considerar el último día del mes, en este caso 30 de septiembre del 2023. Y mi fecha inicial sería la fecha que he ingresado a trabajar. Entonces, ¿cuándo he ingresado? En este caso dice 1998. 1998, van viendo el año primeramente para hacerlo más didáctico. ¿En qué mes ha ingresado? Septiembre. Y me dice que el primero, ¿no? 1 de septiembre. Ahora, si hago la diferencia, van viendo en esta partecita, si hago la diferencia, le digo 2023 menos 1998, ha pasado 25 días.
arrastro mi formulita de la resta. En este caso 9 menos 9 es 0, 30 menos 1 29. Entonces digo que el trabajador tiene en la empresa 25 años y 29 días trabajando, ¿es verdad? Entonces, ¿cuánto le correspondería de acuerdo a norma? Voy a ver aquí en mi cálculo del bono, ¿van viendo? En mi cuadrito mágico que ya está, y lo voy a ir interpretando. Van viendo, ha trabajado 25, aquí hay caso de confundir, si van viendo de 20 a 25 años, dice. Mi trabajador ha trabajado 25 años, pero la diferencia es que él ha trabajado 20, y aquí dice, el otro rango dice 25 años y un día, y mi trabajador ha trabajado 25 años y 29 días. Entonces le correspondería 50% y no 42%, ¿no? Ahí tiene que tener mucho cuidado. Entonces, si le corresponde 52%, 50%, entonces digo a mi trabajador le corresponde 50%, ¿es verdad? Entonces, la base de cálculo, como es una empresa industrial, decimos son 3 mínimos nacionales, el 50%, y lo que es el mínimo nacional, ¿cuánto era? El mínimo nacional, a ver, vamos viendo el mínimo nacional. De acuerdo al decreto supremo 4928 es 2362. Entonces, reemplazo 2362 y hago la multiplicación, ¿no? 50% por 3 mínimos nacionales, y el mínimo nacional me da 3543. ¿Van viendo? Lo mismo que aquí, ¿de verdad? Ahora el otro, voy a ir viendo aquí, voy a copiar esto. Vamos a hacer de este otro funcionario, de Ana Belén, así, el otro caso. Dice, esta funcionaria jefe de recursos humanos ha ingresado, voy a cambiar la fecha inicial, ha ingresado el 2022, en el mes de agosto, 08, el día 16. Entonces, esta señorita, si vamos viendo, esta funcionaria ha trabajado 1 año, 1 mes y 14 días. Entonces, ¿cuánto le correspondería? Voy a ir a mi cálculo del bono. Digo, está en el rango de 0 a 2 años, ¿no es verdad? ¿Cuánto le corresponde de porcentaje de bono? 0%, ¿no es verdad? Entonces, voy a mi planillita, a mis cálculos manuales, digo aquí, 0% es su porcentaje, y me dice que gana su bono de antigüedad de 0. Y van viendo lo mismo, ¿no? Se corrobora que es 0. ¿No es verdad? Para no estar haciendo este cálculo, les vamos a pasar este material. Tienen que ver cómo funciona esta plantillita. En el caso de los 25 años adelante, por ejemplo, aquí dice 3543. Y si lo tienen impreso, simplemente tal vez sería transcribirlo, ¿no? Van viendo 3543. En el rango de 1 a 0 a 2 años, ¿cuánto tiene que ser? 0 el pago para empresas industriales. Entonces voy a mi planillita y tendría que ser 0. Ahora, otros más audaces contadores, lo que hacemos más que todo es automatizarlo, ¿no? Hay formas para poder automatizar esta información. Pero eso va referente al tema del bono de antigüedad. Ahora pasamos a otro elemento, es el tema del bono frontera. El bono frontera va referido a funcionarios que trabajan a una distancia de 50 kilómetros desde cualquier frontera de Bolivia, los que hacen patria, ¿verdad? Ellos se les considera un bono con una alícuota del 20% sobre la base del haber básico. Vale decir que yo voy a sacar mi haber básico para Roger Chosco es 15.660, 50, perdón, lo voy a sacar el 20%, por 0.20, el bono que le corresponde es 3.130 bolivianos, ¿es verdad? Lo mismo para los demás, esto no va discriminando hombre, mujer, nada, es para todos por igual, 20% a los que trabajen hasta 50%. Esto muchos lo utilizamos en la frontera, pero no así en las capitales de departamento, no, están a más distancia, ellos no gozan de este bono. Asimismo, hay otros bonos que considera la Ley General del Trabajo,
Si vamos viendo en la planilla, el modelo del Ministerio de Economía va considerando, por ejemplo, el bono de producción, el subsidio extraordinario nocturno, el tema dominical, trabajado, otros bonos que tendrían que ir tal vez, si correspondería al lado, ¿no? Al lado del bono frontera, para poder determinar el total ganado, ¿ya? En este caso, para hacerlo un poco más corto el video, no estamos considerando esos cálculos. Entonces decimos el total ganado va a ser la suma del haber básico más los diferentes bonos. Si hubiera aquí bonos de trabajos extras, nocturnos, también los sumaríamos, ¿no es verdad? Como no hay, entonces estamos sumando lo que es el bono de antigüedad, el bono frontera. Y me dice que su total ganado es 22.323, ¿es verdad? Al haber básico hemos sumado todos los bonos. Finalmente podemos indicar que el total ganado va a ser siempre el haber básico más los bonos correspondientes o bonos extras. El total ganado se va a constituir en base para poder calcular los descuentos de ley, todos estos descuentos. Dentro de los descuentos de ley básicamente están lo que son los aportes laborales que corresponden a un 12.71%. Asimismo, está lo que es el aporte solidario adicional a los que ganan más de 13.000 bolivianos. Entonces, esto no tiene una alícuota uniforme porque es un trato para los que ganan 13.000, 25.000 y 35.000, ¿no es verdad? Entonces, eso vamos a ir viendo. Finalmente, vamos viendo el tema de los anticipos que vamos dando al personal y básicamente la ley 843. Para entender más a detalle estas columnas, podemos indicar que el aporte patronal, lo voy a mostrar en este cuadrito, si van viendo, corresponde al 12.71%, ¿verdad? Ese es el aporte laboral que el trabajador paga. Y esto está establecido en la ley de pensiones, la 65. Y nos dice que dentro de esos 12.71% está un 10% que va a la cuenta provisional del fondo de vejez, la famosa jubilación, un riesgo común que normalmente dentro del trabajo tenemos, por ejemplo, en muchos casos son accidentes graves en el tema industrial, entonces vamos viendo la gravedad del accidente que ha sufrido el trabajador y se va calculando sobre esta base, ¿no? Sobre este riesgo común que existe en el trabajo y ya no asume la empresa, sino asume tal vez lo que es el fondo de pensiones, ¿no? O en este caso ahora la gestora. Se le paga por administrar estos 10% a la gestora pública un 0.5%. Y asimismo dice, de acuerdo a la ley, los que ganan de hasta 13.000 bolivianos, o hasta 12.999, pagan un 0.5%. 10 más 1.71 más 0.50 más 0.50 nos da los 12.71%. Normalmente en las planillas que vamos manejando, manejamos el 12.71%, ¿verdad? Asimismo el 13% que va a corresponder al ese IVA, ¿no? A todos los que vayan ganando aproximadamente más de 4 salarios mínimos nacionales, ¿verdad? Asimismo, podemos ir viendo que hay una columna adicional que colocamos en las planillas y va referente a todo lo que el aporte provisional solidario a los que ganan por encima de los 13.000, encima de los 25.000, encima de los 35.000. Encima de los 35.000, 1%. Encima de los 25.000, 5%. Encima de los 35.000, 10%. ¿Es verdad? Entonces, estas alícuotas son variables. Normalmente no hay muchos dentro de una empresa que ganen este sueldo, ¿no es verdad? Tal vez los más ejecutivos no son muchos. Pero dentro de esto, para poder interpretarlo, decimos de 13.000 hasta 24.999. ¿Es verdad? Para poder interpretar.
de 25.000 a 34.999 y de 35.000 adelante. Pero esto va en una columna aparte, como un aporte solidario adicional. Y no hay que confundir estos porcentajes que vamos sacando con el porcentaje del aporte solidario del 0.5%. Este 0.5% está dentro de lo que es el 12.71%. ¿Es verdad? Porque son funcionarios que ganan normalmente hasta 13.000 bolivianos, que tenemos que llenarlos de una planilla en una columna. Pero hacemos el tratamiento diferenciado en el aporte solidario, que es un adicional. A ver, vayamos a nuestra práctica para poder demostrarlo en lo que es el Excel. Aquí tengo el Excel. Van viendo, los 12.71% está en una sola columna. Van viendo. Entonces, este 12.71% se calcula de manera fácil. Decimos el total ganado en tantos por 1, 12.71% es 0.1271. ¿De verdad? O simplemente decimos, lo saco el 12.71, me da 2.837, y esto para cada trabajador. ¿Es verdad? Y eso corresponde a mis aportes patronales. Y dentro de estos aportes patronales, reitero, está lo que es el 0.5%, este de aquí, del aporte solidario. ¿Es verdad? Aporte solidario. A eso incluye los 12.71. Tengo otra columnita que dice aporte solidario adicional. A esto voy a calcular a los que ganan por encima de 13.000. ¿Es verdad? Estos porcentajes, 1%, 5%, 10%. Ahora, ¿cómo hago el cálculo? Van viendo, aquí tengo los de 13.000, 25.000, 1%, 5%, 10%. A ver, este señor, por ejemplo, gana 22.000. Voy a colocar aquí 22.323. A lo que gana el trabajador, le tiene que pagar, como gana más de 13.000, entonces tengo que restarle los 13.000, ¿es verdad? Lo voy a restar los 13.000. Ahora, ¿qué porcentaje le corresponde? El 1%, ¿no? El 1%. Entonces lo voy a decir, esto, los 22.000 menos los 13.000, me va a dar 9.323. Con esta diferencia yo voy a sacar el porcentaje que le corresponde, va a aportar, hacer el aporte adicional. Digo, 9.323 por 1%, ¿cuánto tiene que pagar? 93.23. ¿Van viendo? Es lo mismo, ¿no? Que hemos sacado aquí. Lo mismo. Solo que nosotros a veces hacemos algunas, ya van viendo, ya formulitas que lo hace automáticamente, ¿no? Todo lo hace automáticamente. Y tengo lo que es el aporte solidario, ¿no es verdad? Pero dentro de esto podemos ver algunos ejercicios. A ver, calculemos este otro. A ver, no, todos están por encima de 13.000. Veremos otros casos. Por ejemplo, si tenemos aquí tengo un ejemplo. Pues lo voy a... En todo caso, todos estos funcionarios van a tener el mismo trato, ¿no es verdad? Por ejemplo, solamente les alcanza lo que es 13.000 y no ganan más de 25.000, ¿no es verdad? Pues haremos de este otro funcionario 16.716.12. ¿Van viendo? Les resto los 13.000, me da 3.000. ¿Cuánto es su aporte solidario? 37, el 1% se le cubre, 37.16, 37.16. Lo voy a quitar los decimales, a ver. ¿Van viendo? Lo mismo, ¿no es verdad? Ese es el cálculo. Pero ahora aprovecharemos de hacer otros ejercicios. A ver, imaginemos que un funcionario, para poder aplicar más completo, gana 30.000. Si gana 30.000 un funcionario, tengo que restarle, le alcanza el rango de 13.000, ¿es verdad? Pero asimismo,
Entonces lo que voy a hacer es restarle los 13.000 y la diferencia lo voy a sacar el 1%. También le alcanza 25.000, ¿no es verdad? Entonces digo 30.000 menos 25.000, esto menos esto, me da 5.000. Pero a ese, ¿qué alícuota le corresponde? Digo, de los 5.000 tengo que sacar el 5%. ¿Van viendo? Entonces, ¿cuánto tendría que pagar este señor? Sumo, ¿no? 170 más 250, tendría que pagar 420 bolivianos, ¿no es verdad? Ese sería su aporte solidario adicional. Pero ¿qué pasa si hay un funcionario que gana 45.000? A ver, haremos otro ejercicio. 45.000, ¿no es verdad? 45.000. Entonces le alcanza el rango de 13.000, ¿no es verdad? Entonces le voy a restar, digo, 45.000 menos 13.000, ¿cuánto me da? 32.000. El 1%, ¿cuánto es? 320. 45.000. También le alcanza a 25.000, ¿es verdad? Aquí me olvidó. Le alcanza el de 25.000. Entonces lo que hago es restarle estos 25.000 y la base imponible, si se quiere, sería 20.000. 20.000, de 20.000 lo voy a sacar el 5%, van viendo 20.000 por 5%, me da 1.000. Pero también le da a este 45.000 lo que es los 35, porque los que ganan más de 35.000, ¿no es verdad? Entonces los restos, los 35.000, hago la diferencia, me da 10.000. Entonces tengo que sacar 10.000 por el 10%, ¿no es verdad? Entonces ha tenido tres descuentos, van viendo tres diferencias, ¿no? ¿Cuánto sería, a ver, todo esto? Lo voy a sumar. Y su aporte de este funcionario sería 2.320 bolivianos. Ha sido afectado por el 1%, por el 5% y por el 10%. De esa manera calculamos lo que es el aporte solidario adicional. Asimismo, decimos que las cuentas de personal o anticipos, normalmente algunas empresas dan algunos anticipos, ¿no? Para poder gasto o condición del funcionario. Y finalmente tenemos lo que es la ley 843, el RCIVA y el 13%. Para esto vamos a ir viendo. Esta columna es importante para poder terminar la planilla de sueldos y salarios. Una vez teniendo el RCIVA, vamos a tener el total descuento, que es la diferencia de todo lo que son aportes laborales, anticipos y lo que es el RCIVA. Y finalmente decimos que el líquido pagable va a ser igual a total ganado menos los descuentos. Y normalmente cada fin de mes lo que hace el empleado es firmar esta parte, ¿no? Esta columna de lo que es el RCIVA, podemos indicar de que tenemos que hacer el cálculo. Vamos a entrar al segundo tema, lo que es la parte de la planilla tributaria. Viendo, es un amplio lo que es la planilla tributaria, pero para poder entender esa planilla tributaria tenemos que ir viendo la parte normativa y procedimental. Y decimos que para esa columna del RCIVA van recibiendo, está grabado el RCIVA a todos los temas de honorarios, el tema de sueldos de personal contratado, ingresos de personas contratadas en el sector público, privado, en temas de consultores de línea también, pero todas las personas que vayan ganando por encima de los 10.824 bolivianos, de acuerdo a lo mínimo nacional que tenemos, ¿no? Entonces, si los funcionarios están alcanzados y ganan más de 10.824, tienen que presentar facturitas. Normalmente el funcionario lo que hace es hacerse facturar hacerse facturar o conseguir facturas de los gastos que va realizando. Y dentro de la factura tiene que estar el nombre del empleado, el completo, no incompleto, y tiene que estar también
si no tiene NI, tiene que estar lo que es la parte de su carnet de identidad, ¿no es verdad? Y eso mensualmente lleva a la unidad de planillas para que el empleador pueda ir registrando o hacer agente de retención de esas facturas, ¿no es verdad? Entonces decimos que el total ganado tiene que tener arriba de 10.824. O sea, en mi planillita tengo que ir viendo si el funcionario tiene más, aquí en el total ganado de esa columna, más de 10.824, entonces está sujeto a lo que es el RCI, ¿verdad? Ahora, dentro de esto, para ir viendo el cálculo, decimos, de acuerdo a lo que es el Decreto Supremo 21.531, que es referente al reglamento específico del RCIVA, nos dice que tenemos que restarle el 12.71%, que son los aportes laborales, ¿no es verdad? Y nos va a dar lo que es el sueldo neto. De acuerdo al decreto supremo, el artículo 26 de la ley 843, el decreto supremo 21.531, inciso A, nos indica que debemos deducir dos salarios mínimos nacionales, ¿no es verdad? Y el mínimo nacional es 2.362. Por 2, si hacemos el cálculo, nos va a dar un total de 4.724. Asimismo, el artículo 30 de la ley 843, en su inciso B, me dice que la base imponible va a ser la diferencia entre el sueldo neto y lo que son los dos salarios mínimos nacionales. Este va a ser la base imponible del monto del sujeto a impuesto, que es 4.724. De acuerdo al artículo 21.531, tengo que deducir el 13% de la base imponible o el monto sujeto a impuesto. Entonces digo 4.724 por 13% me da 624, que es la alícuota del RCIVA. Asimismo, a este importe, el funcionario puede ir deduciendo, ¿de verdad? Esto es lo que tiene que pagar el trabajador. Pero a esto puede ir deduciendo presentando facturas. El formulario 110, ¿no es verdad? Lo que les explicaba hace un momento. Un formulario donde va llenando todas sus facturitas con su número con su nombre completo, número de identidad, para poder descargar. En este caso no se ha descargado. Asimismo dice que se va a deducir a este impuesto, o sea, se va a restar lo que son el 13% de 12 mínimos nacionales, de acuerdo al decreto supremo 21.531. ¿Cómo sale esto? Decimos los dos mínimos nacionales. El mínimo nacional está a 2.362 por 2, sería 4.724. De esto voy a sacar el 13%. 4.724 por 0.13 me va a dar 614, ¿no es verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer es, lo que tengo que pagar 614 menos lo que estoy deduciendo, o sea, lo que he pasado facturas, lo que he sacado el 13% de los dos mínimos nacionales, me da 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo gano más de 10.824, seguramente va a aparecer el impuesto retenido por el RCIVA. Lo que va a retener la empresa, va a ser agente de retención la empresa y posteriormente va a ser el pago a impuestos internos, ¿es verdad? Pero si gana menos de 10.824, esto va a ser negativo, ¿no es verdad? Entonces ahí, entonces podemos ver de que si el funcionario eh, no quiere ser detenido, tendría que presentar lo que son sus formularios 110, ¿no es verdad? Asimismo, vamos viendo que se va deduciendo el saldo anterior, o sea, puede acumular el crédito fiscal en el anterior periodo el funcionario, ¿no es verdad? Entonces, finalmente, vamos a la planilla tributaria
Y dentro de la planilla tributaria de impuestos internos tiene esta relación, que también va relacionado con el formulario 608, ¿no es verdad? Que es para poder pagar a nivel de institución, que es el régimen complementario, agentes de detención, formulario 608, versión 4, ¿no es verdad? Y si van viendo, este formulario también va relacionado con la planilla tributaria. En este caso voy a ir viendo más aquí adelante donde está, aquí está, ¿no? Ingreso neto, por ejemplo, en la columna J. Voy aquí, en la columna J busco aquí ¿dónde está? Aquí está la columna J, ¿no? Saldo a favor de los dependientes periodo anterior, 12.353. Saldo a favor, ¿dónde está? ¿Van viendo? Aquí está 12.353. ¿Dónde está? 12.353. ¿Dónde está? Aquí vamos a ir buscando. 12.353. ¿Va viendo? Aquí está, ¿no? O sea, todo está relacionado. 12.350. ¿Qué viene? Monto de valor saldo periodo anterior. 30. ¿Van viendo? Mantenimiento de valor a favor del dependiente periodo anterior. 30. ¿Van viendo? Todo esto va relacionado con la planilla tributaria. Ahora, para poder iniciar lo que es el cálculo de la planilla tributaria, tenemos que tener esta columna que va referido a lo que es el ingreso, el monto del ingreso neto, que es igual al total ganado menos el aporte laboral. Vale decir que estos 19.392 tiene un cálculo, muchos ahí nos equivocamos, y lo que vamos a hacer básicamente es hacer el monto de ingreso neto. Decimos, voy a ir a mis planillas, va a ser igual al total ganado. Esto va a ser igual al total ganado menos mis descuentos de ley. En este caso, para este funcionario, por ejemplo, lo que vamos a hacer, el total ganado es 22.323. ¿Cuánto sería mis descuentos de ley? Voy a tomar el 12.71% más el aporte solidario. Esos dos están ganados, ¿no? Entonces digo 2.837.25 más 323 más 93.23, perdón. Esto me va a dar 2.930. Hago la diferencia, el total ganado menos los descuentos de ley de las AFPs, y me da 19.392,52. Este sería mi ingreso del monto neto. Si voy a mi planilla de sueldos, van viendo a la planilla tributaria, dice 19.392,52. Aquí tenemos los 19.352,32, ¿es verdad? De la misma manera el otro, ¿no? Los demás cálculos. Una vez determinado lo que es el ingreso neto, lo que vamos a ir haciendo es ver los dos mínimos nacionales. ¿Van viendo? Dos mínimos nacionales, estos no son imponibles, dicen, ¿no? Entonces voy a sacar cuánto es el mínimo nacional. El mínimo nacional es 2.362, ¿es verdad? Esto lo voy a multiplicar por 2, me da los 4.724 que aquí me dan, ¿es verdad? Otro aspecto, decimos, para poder determinar el importe sujeto a impuesto o la base imponible, va a ser igual a el ingreso neto menos los dos mínimos nacionales, ¿no es verdad? Para un poco ir trabajando esto, hemos ido haciendo
un cuadrito que es similar a la planilla tributaria. Si van observando el total ganado, esto empezamos de más allá, es 22.323, ¿no es verdad? La que está en la planilla, 2.323. A eso les restamos el 12.2837 del primer funcionario y asimismo les restamos el aporte solidario adicional. Eso me va a dar mi sueldo neto total ganado. Este va a ser la base para poder calcular mi planilla tributaria. ¿Van viendo? Estos 19.392 está dentro de mi planilla tributaria. ¿Van viendo? Aquí está 19.332. ¿Van viendo? Se ve, ¿no? Aquí está. Esto, el ingreso neto 19.392 está aquí. A esto decimos de manera vertical que lo vamos a restar los dos mínimos nacionales, que es 2.362 por 2, 4.724. ¿Es verdad? A esto nos va a dar el monto sujeto a impuesto o la base imponible, los 14.664. ¿Van viendo? 19.392 menos 4.724 me da 14.668. Si voy a mi planilla tributaria, lo mismo, ¿no? Aquí están los 14.668.52. 14.668.52. A estos 14.668.52 tengo que sacarle el 13%. Ya es la base imponible y lo voy a sacar el 13%. ¿Cuánto me da el 13%? Me da 1.906.91. Asimismo, lo que voy a hacer es sacar el 13% de dos mínimos nacionales. ¿Van viendo? De 4.724 el 13%. Estos 4.724 simplemente es la multiplicación de los dos mínimos nacionales. 2.362 por 2, 4.724. ¿Es verdad? Y finalmente lo que hago es sacar el impuesto neto del RC-IVA. ¿Están viendo? El impuesto neto del RC-IVA. Es lo que tiene que pagar el funcionario, ¿no? Esto es lo que debe a impuestos internos. De la misma manera vamos viendo en la planilla tributaria, vamos sacando el 13% de la base imponible, les restamos lo que son los dos mínimos nacionales, el 13% de los dos mínimos nacionales, van viendo, de 4.724 el 13%, y nos da el impuesto neto del RC-IVA. ¿Cuánto es? 1.292. Y aquí está 1.292. Es lo que tiene que pagar el funcionario. Pero esta es la parte de arriba, es la parte normativa. A esto el funcionario puede compensar o puede reducir este impuesto del RC-IVA presentando el formulario 110 con sus facturitas. Puede ir, en función de esto vamos a determinar lo que es el saldo a favor del fisco del contribuyente, pero asimismo puede tener crédito, o sea, puede haber presentado anteriormente facturas y tener un saldo anterior, y este saldo tiene que ser actualizado, y vamos a ir viendo cuándo hemos utilizado y cuánto de impuestos retenido. Entonces, dentro de esto decimos el funcionario tiene, hay un enunciado que hemos hecho, aquí tengo el enunciado, ¿dónde está? No es esto, aquí está. Roger Chorgo, por ejemplo, en el enunciado, datos complementarios, me dice que había presentado facturas por 5.880. De estas 5.880 saco el 13%. Entonces, saldo en crédito fiscal tiene 764,40. Este saldo lo voy a colocar aquí, lo que ha presentado en su formulario 110, 764,40, ¿no es verdad? Entonces, con eso decimos si
si el impuesto es mayor a lo que ha presentado en sus facturas, entonces tiene que pagar saldo a favor al fisco de 724.39, ¿no es verdad? Entonces, pero además, la normativa nos dice que puede tener saldo anterior actualizado o puede haber presentado un crédito, les decía, ¿no es verdad? Entonces voy a mi enunciado. En el enunciado nos dice, a ver, Roger Chosco ha presentado, tiene un crédito de saldos del periodo anterior del RSIVA de 4.594. Entonces coloco, ¿no? Los 4.594, van viendo, aquí está. Aquí tengo que colocar mis actualizaciones. 4.594. Ahora, para poder actualizar este monto, 4.544, lo que voy a hacer es la UFB final dividido entre la UFB inicial menos 1. La UFB final normalmente va a ser el último día de que estamos generando la planilla. En este caso, si es la planilla de septiembre, va a ser 30 de septiembre. Entonces voy a ir seguramente a lo que es el Banco Central. Tengo aquí, parece, del Banco Central. Aquí está, cotización del Banco Central. Entonces voy a colocar cuánto es mi planilla del mes de el 30 de septiembre. Van viendo mi UFB. Es 2.4604, ¿no es verdad? Entonces eso voy a trasladar aquí, ¿no? 2.5604 el final. El inicial voy a colocar el UFB inicial, vale decir, el último día del mes anterior. En este caso sería 31 de agosto. Entonces voy aquí a mi planillita. 31 de agosto. A ver cuánto es. Este es, ¿no? Agosto. 31. Es del mes de agosto. 31. 2.45404. 2.45404. ¿Es verdad? Entonces le digo esto dividido entre esto menos 1 por el saldo anterior, o sea, por este saldo, me va a dar una actualización de 11.23. ¿Es verdad? Entonces, ese 11.23 lo voy a sumar aquí. Eso lo voy a sumar, 4.594 más 11.23 me da 4.605. Ese sería mi saldo anterior actualizado. Es lo mismo que pasa en la planilla tributaria. Si vamos viendo, en la planilla tributaria ha presentado formularios por 764, que sería un saldo a favor del fisco de 524, porque es mayor, van viendo, el RSIVA que tiene que pagar es mayor a los formularios que ha presentado. Entonces va a ser saldo a favor del Estado, del fisco, 528. Ahora dentro de eso tengo que actualizar, les decía, tenía un saldo a favor del dependiente de 4.594, se ha ido actualizando en función de los UFBs. ¿Están viendo? La UFB, de aquí lo va jalando en la planilla tributaria, aquí a la parte derecha tiene, ¿no? ¿Van viendo las UFBs? Automatizado ya. Este es el periodo de septiembre, ¿no? 30 de septiembre del 2023. Septiembre de 2023. La UFB del final, la UFB del inicial, lo hemos dividido, lo hemos restado menos 1, lo hemos multiplicado por este saldo anterior y me da una actualización de 11.23. Entonces lo que hacemos es el saldo periodo anterior actualizado, simplemente la suma, ¿no? Esto más esto me da el saldo anterior actualizado, ¿es verdad? Ahora, como tengo un saldo, voy a utilizar este monto, ¿es verdad? 528.39, ¿es verdad? Entonces, pero como tengo saldo, no voy a hacer ningún pago, ¿es verdad? Vale decir que tengo un saldo, tengo más crédito que lo que tengo que pagar en impuestos, pero más crédito del saldo anterior, ¿es verdad? Entonces no voy a pagar nada. Lo mismo pasa en mi anterior formulario, van viendo, no voy a hacer ningún pago, no voy a utilizar de mi saldo seguramente 528 y voy a tener después un saldo de
4.076. Lo mismo se va mostrando en la planilla tributaria. Van viendo 4.076 de saldo que tengo. ¿Es verdad? Ahora hagamos un hipotético caso. Imaginemos que este señor no tenía saldo anterior. A ver, no tenía del saldo anterior. Lo voy a colocar 0 de saldo anterior. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a ser sujeto a retención de 528, o sea, tiene que pagar, o sea, la entidad tiene que retenerle 528.39, ¿no es verdad? Para el fisco. Lo mismo voy a hacer en mi formulario. Aquí tiene saldo 0. ¿Cómo está? Saldo 0. ¿Van viendo? Si tiene saldo 0, lo que tiene que pagar al fisco, van viendo con rojito, es de 528.39. Lo mismo que aquí, ¿no? 528.39. Y este 528.39 seguramente va a aparecer en mi planilla, que es lo más importante, lo que les decía, 528.39. ¿Van viendo? Automáticamente va saliendo. Una vez teniendo lo que es el RSIVA, ya voy a tener lo que es mi total descuentos real, voy a tener lo que es mi líquido pagable, ¿no es verdad? Y poder hacer el tema de mis registros. Con eso habríamos un poco concluido el tema del RSIVA. Ahora entremos al tema de aportes patronales. El tema de aportes patronales, la base de cálculo para esta planilla es lo que es el total ganado. ¿Viendo? El total ganado. Y el total ganado es lo mismo que la planilla de sueldos y salarios, ¿no? Que utilizamos total ganado, o sea, el haber básico más todos los bonos. A esto solamente cambian los porcentajes y las denominaciones, ¿no es verdad? Los porcentajes y las denominaciones. Para esto vamos a ir, estos aportes patronales van referidos, como se muestra en la pantalla, un total de aporte patronal del 16.71% dentro de lo que en una vida en una planilla normal. ¿Qué consta esos 16.71%? La Caja Nacional de Salud que vamos pagando para nuestros trabajadores, el 10%. El riesgo profesional del 1.71% de nuestros trabajadores. Tienen un aporte solidario patronal del 3% y el aporte para la vivienda el 2%. ¿Es verdad? Dentro de eso se hace una total carga para el empleador de 16.71. Pero si de esto vamos viendo que pertenece al sector minero, está lo que es el 2%, entonces sería 16, 17, 18.71%. Si consideramos lo que es el Infocal, que es opcional, sería tal vez el 19.71%. Empresa minera y más Infocal, más la carga social sería 19.71%. ¿Es verdad? Asimismo, vamos considerando lo que son las provisiones. Las provisiones se hacen el de aguinaldos, el doble aguinaldo, lo que es la prima anual y lo que es la indemnización. En algunas empresas se va haciendo lo que es estas provisiones y esos 8.33% va saliendo de la división de que por duodécimas por mes tenemos que ir, como sabemos las planillas mensuales, entonces decimos un salario mínimo nacional dividido entre 12 me da 8.33. ¿De qué? Del salario, ¿no es verdad? Del salario que tenemos que pagar. De ahí sale lo que es el porcentaje del 8.33%. Si vamos a nuestra planilla, esos están aquí, ¿no? Van viendo los 10 más 1.71 más 3% de aporte más 2, sería lo que es los 16.71%, las cargas sociales, ¿no es verdad? Entonces, ¿eso de dónde sacamos? De total ganado. Entonces, vamos yendo, ¿no? Del 10% para la caja o banca privada, el 1% riesgo profesional, el 3% del total ganado 669, el 2% del fondo para la vivienda 443, sacamos total cargas laborales, hacemos lo que es la indemnización que les decía, el 8.33, ¿no es verdad? El 8.33% de total ganado, el 8.33, si fuera doble aguinaldo habilitamos la columna, si no el tema del aguinaldo,
8.36%, las total provisiones. Entonces esta planillita sería lo que es la planilla de cargas sociales. Una vez teniendo ya las tres planillas, la planilla de sueldos y salarios, la planilla de aportes patronales y la planilla del RSIVA, procedemos a lo que es el cálculo. Un tema importante, vamos viendo en la planilla para los registros, los cálculos que hacemos en la planilla tributaria, lo hacemos con decimales, van viendo, todo está con decimales. Los totales están con decimales. Pero para fines impositivos, para fines de impuestos, vamos a ver que está sin decimales. Van viendo, lo voy a acercar. Está sin decimales. ¿Es verdad? O sea, para fines de llenar el formulario, está sin decimales. A ver, por ejemplo, aquí es la C13, ¿no es verdad? 110.252. Voy a mi planilla, a mi formulario 608. La C13 dice, ¿no? C13, ¿dónde está la C13? Aquí está, ¿van viendo? Monto de ingreso neto, dice, ¿no? 110.252. Monto de ingreso neto, 110.252. Está dentro de lo que es, van viendo, C13. Entonces todo va relacionado, ¿no? Pero lo que más importante es que aquí en el formulario va sin decimales. En la planilla, al final los redondeamos. Van viendo, los redondeamos y trabajamos con estos. Ahora, para fines de registro, lo más importante podemos observar que la planilla presupuestaria es lo que tenemos que ir pagando, ¿no? Lo que vamos a ir pagando. En este caso, por fines didácticos, vamos a 528. Es lo que tenemos que pagar. Esto es para que podamos terminar lo que es la planilla de sueldos y salarios y va a ir justamente en lo que son el RSIVA dentro de los descuentos de ley. Una vez teniendo esto ya tenemos completo con lo que les decía el total de descuentos y el líquido pagable para que el empleado lo firme. Ahora para el tema del registro vamos a hacer tres pequeños registros. Un primer registro va referente al tema lo que es el devengamiento de la planilla. Esto vamos a cargar la cuenta de sueldos y salarios, la cuenta de gasto. Y dentro de lo que es vamos a abonar la cuenta que vamos a ir viendo lo que son sueldos y salarios por pagar. A ver, aquí lo haremos. Aquí, sueldos y salarios por pagar. Esto lo vamos a colocar más aquí. Debe, y a ver. Asimismo vamos a colocar lo que es, ¿qué más tenemos? Aportes y retenciones por pagar, que es el 12.71%. Vamos a ir viendo lo que es el impuesto, que es el 13%. Impuesto del RSIVA por pagar. Asimismo, el aporte solidario adicional y los anticipos, ¿no? Todo por pagar. Lo voy a cambiar. Dentro de esto podemos ir viendo. Voy a debitar a sueldos y salarios el total que voy a pagar, vale decir, voy a sacar del total ganado, ¿no es verdad? ¿Cuánto está el total ganado? La sumatoria me da, a ver, lo voy a jalar aquí, más 52.000, dice, ¿no? 52.195.92. Eso es lo que le voy a pagar al trabajador. Ahora, dentro de esto voy a abonar los sueldos y salarios por pagar
porque al final yo como agente de retención voy a ir pagando, por ejemplo, el tema de la caja por parte del trabajador, voy haciendo su aporte solidario adicional por parte del trabajador a la gestora, y el tema de anticipo ya lo he hecho, el 13% de agentes de retención para el tema de impuestos, pero finalmente, ¿cuánto le voy a pagar? Va a ser el líquido pagable. ¿Cuánto sería el líquido pagable? 38.501. Ese sería iría mi cuenta, sueldos y salarios por pagar. Digo, más, ¿dónde está el total de mi líquido pagable? Líquido pagable, 38.000. Ese sería, ¿no? Ahora, dentro de esto seguramente deben estar los descuentos de ley. Por ejemplo, los aportes de retenciones por pagar, el 12.71% que está aquí, lo voy jalando. El RSIVA por pagar, que muestre el ejemplito, 528 RSIVA. Tenemos lo que es el aporte solidario adicional, aquí está el aporte solidario adicional. Y finalmente los anticipos, ¿no? Que también tenemos aquí, anticipos o cuenta personal, 6.400. Van viendo. Estoy aquí, entonces mi glosa diría registro de la planilla o devengamiento, ¿no? Para poder devengamiento ya correspondiente al mes de septiembre del 2023. Ya, con eso habría hecho el asiento de devengamiento. Ahora voy a hacer el segundo asiento, que va respecto al registro de los aportes patronales. Y dentro de los aportes patronales voy a trabajar con la otra planilla. Voy a debitar a la cuenta carga social de sueldos. Otros términos, carga social sueldos. Y voy a abonar lo que es la Caja Nacional de Salud. Asimismo podemos resumir, si no con la otra cuenta, cargas sociales, que vamos a sacar de la planilla de aportes patronales. Asimismo tenemos lo que es el aguinaldo, ¿no es verdad? Aguinaldo. Asimismo, recuerdo que tenemos indemnizaciones. Y vamos a abonar esto a lo que es aportes y retenciones patronales por pagar, provisión para aguinaldo y previsión para indemnizaciones. ¿Es verdad? Esto vamos a sacar de la planilla, vamos viendo, es la planilla de sueldos y salarios. Hemos hecho otra planilla de aportes patronales. Dentro de esto digo, el total ganado es esto y todos los descuentos son estos. Mis cargas sociales, ¿cuánto es? Voy a devengar por, a ver, lo voy a colocar 8.721, ¿no? A ver, voy a ir aquí. Cargas sociales tengo que debitar. Voy a mi planilla. 8.721. Después lo que va a pasar es el tema de lo que es mis aguinaldos. Van a ser por, voy a mis aguinaldos. ¿Cuánto es mis aguinaldos? Mi previsión. Aguinaldos. Total aguinaldo. 8.349. Y más lo que es indemnizaciones. Indemnizaciones, ¿cuánto tengo? Indemnizaciones, lo mismo, ¿no? Ahora tengo lo que es los aportes patronales por pagar. Lo mismo. Más aguinaldo. Más previsión. Lo voy a borrar todo esto. Y tendríamos lo que es, y aquí decíamos en la glosa, por el devengamiento
de los aportes y beneficios sociales, ¿no? Según la NIL. Ahora, el siguiente paso es, esto es para el devengamiento, tanto los aportes laborales y lo que son los aportes patronales, sueldos, salarios, ¿no? Ahora podemos empezar al tema de la cancelación. Para poder cancelar mi planilla, voy a hacer el siguiente asiento, ¿no? Voy a colocar, por ejemplo, lo que es sueldos y salarios por pagar. Van viendo para este lado. Voy a hacer primero esto. Para esto, como he devengado, lo voy a pagar. He abonado sueldos y salarios, ahora voy a debitar. Voy a hacer aquí esto. Digo sueldos, salarios por pagar. ¿Por qué importe era? Vamos viendo, 38.000. Sueldos y salarios por pagar. Voy a abonar la cuenta caja, si lo he pagado con efectivo, caja moneda nacional, por el mismo importe, ¿verdad? Y ahí diría lo que es mi glosa por la cancelación de los sueldos y salarios correspondiente al mes de septiembre. Después tenemos lo que es la cancelación de los aportes o las retenciones que hemos ido haciendo, ¿no es verdad? Por ejemplo, aquí tenemos todos estos aportes, ¿no? Estos de aquí. Los aportes, retenciones, los aportes solidarios, los impuestos, ¿no? Estos tres lo voy a cargar. A ver, esto de aquí lo voy a ir borrando. Entonces, estos tres lo voy a ir cargando por estos mismos montos. Vamos a copiar. Pegar. Estos tres que hemos retenido contra caja, ¿no? O caja moneda nacional, la misma cuenta de aquí voy a utilizar. Contra caja moneda nacional, coloco detalle, debe haber. Los importes aquí ya lo tengo. Pegar. Y simplemente lo que voy a hacer aquí es la suma, ¿no? Igual. Sumar estos. Y eso tendría que ir pagando, ¿no? Y finalmente lo que tenemos que ir haciendo, ya estamos cancelando, teníamos que ir cancelando lo que son los aportes patronales, ¿no es verdad? Básicamente lo que se va a pagar de los aportes patronales. Y aquí voy a colocar mi glosa primero, glosa. Y en mi glosa voy a indicar por la cancelación de retenciones y aportes según la NIL. Y finalmente digo, voy a hacer lo que es los aportes patronales por pagar. Voy a hacer el último pago, control copiar. Aportes patronales por pagar. Lo voy a evitar, voy a dar la vuelta a esto. Por un importe de copiar como valores
y esto lo voy a pagar también en efectivo. Entonces voy a decir Caja Moneda Nacional, ¿no? El mismo importe. Con eso estaría haciendo mis asientos. Finalmente le coloco mi glosa por la cancelación de los aportes patronales. Así habíamos concluido el registro, la elaboración de planillas. Un poco largo el video, ojalá les haya servido. Muy